Buenas tardes tengan todos. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, agradecemos su presencia en este curso titulado Manejo y creación de estilos en Word. Los estilos nos permiten dar formato al texto fácilmente, ya que al aplicar un estilo podemos dar varios formatos a la vez, con un solo clic, y este puede incluir características del formato fuente. Además, un estilo indica a cada elemento del texto cuál es su función en el mismo, es decir, ayuda a definir la estructura del documento, propiedad que es usada para crear tablas de contenido. Word ya tiene definidos unos estilos, pero también podemos personalizar nuestros estilos. A continuación, me permito presentar a nuestra instructora, quien es química farmacobióloga por la Universidad Femenina de México y maestra en educación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ha desempeñado diversos cargos administrativos en la UJAD a lo largo de sus 27 años de trayectoria. Actualmente, se encuentra laborando en el área de educación continua de la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación. También cuenta con experiencia docente en diferentes instituciones como el Colegio Scout, el Colegio Antenas, el Instituto Tabasco y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP. Ha realizado diplomados en redes, telecomunicaciones, software, competencias docentes, desarrollo humano, educación en género, entre otros. Ha impartido y recibido cursos y diplomados en su área de conocimiento. De igual manera, ha participado en la elaboración de manuales y comisiones académicas. Demos la bienvenida a la maestra Belgives Yolanda Álvarez Pérez. Adelante. El tema que vamos a ver hoy es estilos en Word, cómo podemos manejarlos, cómo podemos crearlos y al final de cuentas, ¿para qué nos sirven? Los estilos son un conjunto de formatos, tanto de texto que se van a encontrar en Word catalogados bajo un determinado nombre. Y eso nos va a permitir también darle algunas características a los textos. Los estilos nos van a permitir darle un formato más rápido y pueden ser de tipo de fuente, es decir, si es negrita, cursiva, el tamaño, el tipo de letra, o bien de párrafo, es decir, la alineación, las sangrías, los interlineados, los espaciados, todo lo que nosotros podamos necesitar con respecto al texto. Además, también nos van a indicar cuál es el papel del texto dentro de nuestro documento. Para que nosotros podamos empezar a trabajar con estilos, tenemos que saber dónde localizar los estilos de Word. Word trae algunos estilos codificados y también nosotros podemos crear unos nuevos. Para encontrar los estilos, los vamos a encontrar en la pestaña de inicio. Ahí vamos a tener el portapapeles, la fuente, el párrafo, los estilos y la edición. En la parte donde están los estilos nos muestra algunos de los estilos que trae Word y con lo que son las flechas de dirección podemos nosotros ver los demás que hay. Si en un momento dado nos estorba abrir la pestaña, también podemos abrir lo que es el panel de estilos. Ese panel se puede abrir oprimiendo esta flecha que se encuentra abajo en la parte derecha y de esa manera nos aparece el panel de estilo. Ahí van a estar relacionados todos los estilos que Word nos va a presentar. Dependiendo de lo que nosotros hayamos trabajado, puede haber más o menos estilos. Aquí en este caso vemos que nos muestra, ¿sí?, cómo se ve cada uno de ellos. Pero eso es porque yo tengo activado la opción de mostrar vista previa. Si yo la desactivo, solamente me da los nombres, más no nos muestra cómo están. Por cuestiones de comodidad y de facilidad, bueno, pues yo las voy a tener activadas. También les comento que yo tengo activados la opción de los caracteres no imprimibles. Estos caracteres nos indican algunos puntos que se están haciendo en Word, pero que a la hora de imprimir no se ven. Cuando nosotros tenemos ya los caracteres listos para imprimir, hay que seleccionar el texto que queremos modificar y después escoger el tipo de estilo que le queremos poner. Por ejemplo, puede ser
un título 1. Si se dan cuenta, cuando yo paso mi puntero por ahí, me indica todas las características, sus características de fuente, sus características de párrafo y sus características de estilo. Al dar clic, automáticamente hace el cambio. Si no me gusta ese estilo, puedo irme a cualquier otro y cambiarlo. Y si al final de cuentas ninguno de ellos me convence, puedo borrarlo todo. Estos son, vuelvo a insistir, estilos que ya Word trae predeterminados, pero nosotros podemos crear un estilo hacia nuestras necesidades. ¿Cómo lo podemos crear? Bueno, aquí en el panel de estilos, al final tenemos una opción que dice Nuevo estilo. Al dar clic, nos abre un cuadro de diálogo que nos va a hacer las preguntas necesarias para que nosotros podamos crear un estilo. Lo primero que nos va a pedir es un nombre. El nombre que nosotros vayamos a usar debe de ser un nombre que no se parezca a los que nosotros ya tenemos en el panel, para no tener ninguna confusión. Entonces yo aquí le voy a poner Bell, para acordarme que ese es el estilo que yo estoy creando. Hay varios tipos de estilo. Hay el estilo de párrafo, el estilo de fuente, el estilo de viñeta y el estilo de tabla. Nosotros hoy nos vamos a concentrar básicamente en el de párrafo y en el de fuente, o bien la unión de los dos. ¿Cómo lo podemos ver? Dando clic en este botón y ahí nos dice párrafo, carácter, vinculado el párrafo y el carácter, tabla y lista. Nosotros vamos a seleccionar el que vincula tanto el párrafo como el carácter para entonces hacer las dos opciones de una vez. Me dice, ¿va a estar basado en algún estilo? En este caso, yo lo voy a dejar como normal, ¿sí? Que es el normal son los estilos predeterminados o estándar que tenía Word. Y luego me pregunta estilo del párrafo siguiente. Y por default me pone mi mismo estilo. En este caso yo también lo voy a dejar así. De ahí me presenta una serie de opciones para que yo vaya dando las características de párrafo y de carácter de acuerdo a mis necesidades. En este caso voy a procurar usar letras muy llamativas o colores muy llamativos para que ustedes puedan apreciar cómo se hace. Voy a pedir, por ejemplo, que sea una letra Algerian, que sea en un tamaño 14. ¿Qué necesitas? Que tenga un color verde, ¿sí? Estas son las opciones más rápidas en cuanto al carácter. En la lista de abajo están las opciones rápidas para lo que es el párrafo. Si lo quiero alineado a la izquierda, centrado, a la derecha, justificado, los interlineados, los espaciados, yo le voy a pedir que lo justifique y que le ponga un interlineado de 1.5. En la parte de en medio me va mostrando cómo va a ir quedando el texto. Y además tenemos otras opciones más. Hay un botón denominado formato. Al dar clic ahí, me muestra más opciones. Por ejemplo, en párrafo, me abre el cuadro de diálogo de párrafo para que yo pueda hacer la selección. Le puedo decir, por ejemplo, que quiero una sangría en la primera línea, ¿sí? Que haya un espaciado de 6 antes y de 8 después. Y le voy a dar aceptar. Si yo me voy a la parte de fuentes, también puedo pedir, por ejemplo, que haya un doble tachado, un tachado, que haya un subrayado con algún estilo especial y que además ese subrayado tenga color. ¿Sí? Una vez que ya lo tengo y le doy a aceptar, ese estilo se aplica al texto que ya tenía yo listo y además me aparece en mi panel de estilos con el nombre que yo le había puesto, que en este caso era Bell. ¿Sí? Todo lo que yo vaya escribiendo después,
queda ya de otra manera. ¿Por qué? Porque solamente lo usamos para este párrafo. Si en algún momento no me gusta el texto que quedó, pues me voy a borrar todo, selecciono, perdón, me voy a borrar todo para desaparecer todo lo que yo ya había codificado. Y si no me interesa tampoco guardar ese estilo que creé, en la flecha doy clic y ahí está la opción eliminar del. Me pregunta, le digo que sí y automáticamente borra lo que yo ya había creado. Es muy importante tomar en consideración que los estilos que nosotros vayamos creando única y exclusivamente van a aparecer en el documento donde los creamos. No quedan guardados en el programa de Word. Si por alguna circunstancia nosotros necesitáramos que se repitiera, pues a lo mejor habría que guardar el documento como si fuera un machote. Me gustaría mostrarles todo esto ya directamente sobre un texto para que ustedes vean cómo va a ir quedando, cómo el usar los estilos me va a permitir darle características a mi texto, darle presentación y de una vez dejarlo listo. Aquí tengo ya un texto que está listo. Este texto son pequeñas escrituras que me van a permitir manejar también los estilos en cuanto a los títulos. ¿Para qué me van a servir los títulos? Bueno, los títulos me van a servir para que yo pueda crear una tabla de contenidos. Cuando nosotros tenemos un texto y en ese texto manejamos diferentes títulos, subtítulos, a la hora de que nosotros vayamos a crear un índice, nos cuesta trabajo irlos recopilando. Al crear los estilos, nosotros podemos decirle a Word desde el inicio que ese texto que tenemos seleccionado es un título o es un subtítulo y Word nada más los tomaría para acomodarlo de acuerdo a la página donde estén y crear la tabla de contenidos. Lo primero que voy a hacer es crear mis estilos. Voy a llamar mi panel de estilos. Y después voy a hablarle para decir crear un nuevo estilo. Y empezamos de nuevo. Es un poco repetitivo, pero nos va a servir para ir fijando algunos puntos. El nombre, este es un texto. Vamos a crear primero el formato o el estilo para mi texto normal. Digamos que le vamos a poner que es texto Bell. El tipo de estilo quedamos que íbamos a poner que fuera vinculado de párrafo y carácter para de una vez hacer un solo procedimiento que va a estar basado en normal y que lo que sigue o el párrafo siguiente sería de texto de Bell. Una vez que yo ya completé esta primera parte, voy a empezar a cambiar los formatos. Le voy a pedir que el texto, por ejemplo, sea Bradley, que el tamaño sea A12, lo vamos a dejar, que sea en color azul, que esté justificado, que esté a un espaciado de 1,5. Y aquí en formato de párrafo le voy a pedir que los espaciados tenga 6 puntos antes y 6 puntos después. Además, que tenga sangría en la primera línea. Le doy a aceptar, aceptar, y ya quedó formado mi primer estilo. Después de eso, voy a formar mi siguiente estilo. Este va a ser el estilo que voy a usar para los títulos. Vuelvo otra vez a llamar el botón nuevo estilo. Le voy a poner que es el título 1.
que va a ser también codificado hacia vínculo de párrafo y carácter. Aquí es muy importante, el estilo aquí va a estar basado en el título 1. ¿Por qué? Porque eso es la forma en que Word va a marcar el texto que yo seleccione diciendo que es un título. Y después me pregunta, estilo del párrafo siguiente, en este caso sería texto Bell. Y voy a empezar a darle el formato. Digamos, en tamaño Algerian, a tamaño 16. Lo puedo pedir en color, digamos, verde. Y aquí en el formato me voy a ir a un nuevo punto que se denomina bordes. Esos bordes me van a permitir poner recuadros o sombreados. Yo le voy a poner un recuadro personalizado. Eso quiere decir que yo voy a determinar dónde van las líneas. Y voy a pedir que tenga línea arriba, línea abajo, que el color de la línea sea roja y que el grosor de la línea sea de 1,5 puntos. Y voy a dar aceptar. Voy a crear de nuevo otro estilo. A este le vamos a poner subtítulo del. De nuevo va a estar creado como vínculo para párrafo y carácter. Va a estar basado en el título 2, que vendría siendo el subtítulo. Y quedamos que el estilo del párrafo siguiente va a ser texto Bell. Y vamos a dar las características que nosotros necesitemos. Puede ser Berlin Sans, a tamaño 14, en color, vamos a dejarlo en negro. La voy a pedir, digamos, como está. Me voy a ir al formato en borde y le voy a pedir un sombreado en un color azul claro. Le doy a aceptar y queda establecido mi subtítulo. Y por último, voy a crear un nuevo estilo. Ese estilo es el con el que yo voy a marcar al final el autor de cada uno de estos pequeños cuentecitos. Le voy a poner en el nombre autor, ¿sí? Lo voy a vincular a párrafo y carácter. Lo voy a basar en texto normal y le voy a pedir que el estilo del párrafo siguiente sea texto Bell. Y ahora voy a proceder a poner los formatos que yo desee. Que sea castelar, que sea subrayado. Me voy a ir a los formatos más amplios, por ejemplo, en la fuente, para pedirle que el subrayado sea en rayitas, que además sea en color morado. ¿Sí? Voy a darle a aceptar. Voy a pedir además que esté alineado a la derecha. Y voy a dar a aceptar. Ya creé, ¿sí?, todos mis estilos que voy a necesitar. Revisando lo que voy a hacer, lo primero que tengo que hacer es ir seleccionando. Sabiduría de los niños vendría siendo mi título 1. Entonces basta con que yo dé clic en título 1 para que tome ese formato. Si se dan cuenta, está alineado a la izquierda y yo necesito que quede alineado al centro. Para eso voy a modificar el estilo que ya creé. ¿Cómo lo modifico? Bueno, doy clic en el triangulito, me voy a modificar y entonces aquí le pido que lo centre. Y le doy a aceptar. Y automáticamente se corrige lo que yo pedí. Pero te vas a ver aquí, ¿eh? No, ¿qué tal?
Por favor, si son tan amables de cerrar sus micrófonos, se los agradecería mucho. Luego selecciono el siguiente pedazo o el siguiente texto, que ese va a ser un subtítulo. Al dar clic, toma el formato que yo ya marqué para los subtítulos. Si tengo alguna cosa, por ejemplo, está demasiado oscuro o remarcado, entonces me puedo ir a modificar y pedirlo que no lo quiero en negritas. Aceptar y se hace el cambio automáticamente. Luego tenemos el texto normal, lo selecciono, ¿sí? Y le digo texto Bell. Me quedó un texto muy pequeño. Lo mismo, me voy a modificar y cambio el tamaño del texto que estoy manejando. Todavía lo veo muy pequeño, digamos a 14, aceptar, y ahí lo tiene. Y empiezo ya a darle el formato a mi texto. A partir de aquí es un poco repetitivo. Perdón, me faltó lo que es el autor. Lo selecciono, le digo autor y automáticamente me deja ya el texto listo. Me falta todavía completar los demás. Hay que hacerlo, es un poquito laborioso, pero es importante hacerlo para que después podamos contemplar completamente cómo quedó mi texto ya listo. Aquí voy. Adopción, subtítulo, el texto, y le pido texto Bell, autor, autor, subtítulo, el texto, autor, subtítulo, texto, autor. Ténganme un poquito de paciencia, les vuelvo a repetir. Esto es un poquito laborioso, pero necesito que quede para que entonces podamos terminar con la creación de lo que es la tabla de contenido. Si nosotros no le especificamos a Word de qué se trata cada cosa, él realmente no lo puede saber. Entonces tenemos que irle indicando exactamente qué papel desempeña cada uno de los textos que nosotros estamos manejando. Ya tengo todo mi texto de acuerdo a las características que yo le puse. Una vez que ya está listo, ahora lo que voy a hacer es crear la tabla de contenido. Normalmente las tablas de contenido van al inicio de cualquier texto. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, ya no tengo hojas arriba, no tengo ninguna hoja antes de mi texto. Por lo tanto, la voy a insertar. ¿Cómo la inserto? Lo normal sería usar Control Enter para agregar una hoja, pero a mí me interesa que esa hoja que vamos a agregar ahorita no sea solamente una hoja más, sino que esa hoja se convierta en una sección diferente. Para ello, voy a poner mi cursor al inicio, me voy a ir a formato y en salto voy a pedir un salto de sección a la página siguiente. Esto hace que se cree una hoja antes de mi texto, pero no solamente cree una hoja, sino que se cree una sección. Si ustedes aprecian, dice que se creó una sección. ¿Sí? Para que no haya ningún problema, lo que voy a hacer es decirle que todo esto pertenece a texto Bell, porque si se dieron cuenta me había quedado como si fuera un título. Una vez que ya está creado esa primera hoja,
Ahora voy a crear mi tabla de contenido. Eso se crea en referencias. Tabla de contenido. Nos dan algunas opciones aquí de manera directa, o bien donde habla de tablas de contenido personalizados, me abre un cuadro de diálogo para que yo seleccione qué es lo que quiero. Puede ser un estilo personal, que es un estilo que yo puedo crear usando modificar, o bien puede ser un estilo clásico, un estilo elegante, un estilo sofisticado, un estilo moderno, un estilo formal o un estilo sencillo. Yo lo voy a dejar en el estilo formal, ¿sí? Y le voy a dar aceptar. Automáticamente me genera mi tabla de contenidos, mostrándome el primer texto que yo había marcado como título 1 y todos los demás textos que yo había marcado como subtítulos. Aquí el problema es que todos me los marca a partir del número 2, es decir, que están en la segunda hoja. Y normalmente, ¿sí?, todo nuestro texto debe de empezar en la hoja 1. La tabla de contenidos no va numerada. Esto lo podemos subsanar usando los encabezados y pies de página. ¿Cómo abrimos un encabezado o pie de página? Dando doble clic, ya sea en la parte final de la hoja o al principio de la misma. Automáticamente se abre mi pie de página. Y si se dan cuenta, me dice pie de página, sección 1. En la siguiente hoja dice pie de página, sección 2. ¿Sí? En esta sección 2, yo me voy a posicionar, ahí voy a poner mi cursor. En el momento en el que yo abrí los encabezados y pies de página, aquí me apareció, ¿sí?, en la barra de herramientas para encabezados y pies de página. Si yo la cierro, automáticamente desaparecen. Si yo la vuelvo a abrir, vuelven a aparecer. Entonces, me voy al pie de página de la sección 2. Aquí me dice pie de página, sección 2, y me dice igual que el anterior. En este momento lo que yo tengo que hacer es desvincular las dos secciones. ¿Para qué? Para que mi sección 2 no se parezca a mi sección 1. ¿Dónde lo desvinculo? Aquí. Doy clic en el botón y automáticamente se desvincula. ¿Cómo sé que se desvinculó? Porque ya no me aparece la leyenda que decía igual que la anterior. Y ahora sí voy a proceder a poner los números de página y a renumerar de nuevo. Bueno, entonces aquí le digo que voy a poner el número de página en la parte de en medio, pero me lo numeró con el número 2. Y a mí lo que me interesa es que empiece con el número 1. Aquí mismo en número de página está la opción formato del número de página. Ahí hay varias opciones y al final me dice continuar desde la sección anterior. A mí no me interesa, yo quiero iniciar en 1. Es decir, aquí estoy indicando que esta nueva sección va a empezar a numerarse desde el 1. Y le doy a aceptar. Ya está con el número 1. Y me voy a regresar a mi tabla de contenidos. Al dar doble clic sobre la hoja, automáticamente se cierran los encabezados y pies de página. Sin embargo, mi tabla no se ha actualizado todavía, ¿sí? Sigue marcándome que está en la segunda hoja. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionarla, voy a dar clic con el botón derecho y le voy a pedir que actualice los campos. Me da dos opciones, me dice actualizar solo los números de página o actualizar toda la tabla. Si en algún momento yo hice alguna modificación
de que ingresé un nuevo subtítulo o un nuevo título, lo conveniente es actualizar toda la tabla. Le doy a aceptar y ahí está mi tabla marcándome que empieza desde el número 1 hasta el número 4. Si yo paso mis hojas, verán que todas tienen el formato que yo marqué, que todas están numeradas empezando por el número 1, 2, 3, 4 y 5. Si ustedes también se dan cuenta, en la tabla no me muestra el número 5, ¿por qué? Porque no hay ningún título ni ningún subtítulo. Si mi texto es muy grande y me interesa irme al final de mi texto, pues basta con que yo oprima la tecla Control y dé clic en la parte en donde quiero ir y automáticamente me lleva. Esto quiere decir que mi tabla está vinculada con el texto al que yo le di formato. No sé, para mí esto sería todo. Esto es una parte muy sencilla. Más que nada es muy laboriosa porque hay que estarlo haciendo poco a poco. Hay que tomar en cuenta cada uno de los detalles e irnos fijando mucho. No sé si tengan alguna pregunta. María Chávez pregunta, necesito que el título o capítulo aparezca centrado en la tabla de contenido. ¿Cómo le hago? Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. ¿Cuál era tu pregunta? María Chávez pregunta, necesito que el título o capítulo aparezca centrado en la tabla de contenido. ¿Cómo le hago? Permítame. Necesita que el título, si lo que necesita es que el título aparezca centrado en la tabla de contenidos, eso lo tiene que hacer desde el momento en que va a generar la tabla, ¿sí? Esta tabla, en el momento en que la va a generar, hay una opción que dice, voy a borrarla, hay una opción que dice referencias, tabla de contenido personalizada. Y aquí está el estilo personal. El estilo personal me permite modificar, ¿sí? Por ejemplo, este es la tabla de contenido 1, voy a modificar y aquí le puedo decir que quiero que esté centrado, ¿sí? Aceptar, aceptar, aceptar. Ahí está. Si te das cuenta, el primero, que era el título que te interesaba, quedó centrado. Muchas gracias. El maestro Efraín Rodríguez, ¿cómo le hago si quiero colocar una imagen después de un párrafo? Bueno, no entra dentro de esto, pero lo único que tú necesitas es abrir el espacio. Pongamos que yo quiero colocar una imagen después de llorar, ¿sí? Abro los espacios, me voy a insertar una imagen, localizo la imagen que quiero insertar y la inserto. Eso sería todo. Recuerden ustedes que al insertar una imagen aparece de inmediato lo que es la barra de herramientas de imágenes y ahí hay opciones para posición o para ajustar texto. Tú ya lo puedes ajustar de acuerdo a tus necesidades. Por ejemplo, le puedes decir que sea transparente y esto te va a permitir moverla libremente como si fuera una imagen. Muchas gracias. La maestra Angélica Favila, si modificamos un estilo de los ofrecidos en Word, ¿solo se modifica para este documento o permanece la modificación en el programa de la máquina?
En este caso, maestra, más que nada, la modificación permanece en el documento nada más. No afecta en todo lo que es lo que Word está guardando. También depende mucho de, ¿cómo se llama? Del Word que usted tenga. En los primeros Words que hubo, sí se permitía guardar los estilos que nosotros creamos. En estos últimos ya no. A partir del 2013 ya no permite guardar los estilos más que en el documento donde estamos trabajando. La maestra, bueno, Marta Alicia Villasís pregunta cómo insertó una liga. ¿Cómo insertó una? Yo no inserté ligas, hija. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando nosotros creamos la tabla de contenido, automáticamente se liga la tabla de contenido con el título o el subtítulo que estás poniendo, ¿sí? ¿Cómo lo veo o cómo la puedo yo establecer? Nada más suprimo control y paso mi puntero. Al dar clic, me lleva automáticamente a ese texto. Ya los hipervínculos se manejan de otra manera. Muchas gracias. La maestra Eloísa López dice, para incluir un logo en el encabezado de las hojas, ¿cómo se realiza? Cómo no, con todo gusto. Miren, cuando nosotros abrimos los encabezados y los pies de página, les comentaba que era dando doble clic, ya sea en el encabezado o en el pie de página, lo que a ustedes se les haga más fácil. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, cuando nosotros abrimos los encabezados y pies de página, nos queda un espacio como si se tratara de una hoja común. Entonces, para insertar un logotipo, una imagen, lo que nosotros deseáramos, lo que tenemos que hacer es irnos a insertar, imagen, localizar dónde está el logotipo que queremos insertar, insertarlo, y eso es todo. Ahí queda insertada la imagen en lo que es el encabezado. Si se dan cuenta, incluso quedó en la primera hoja. ¿Por qué? Porque yo no desvinculé, ¿sí? Si se dan cuenta, mi todo todavía está vinculado al de arriba. Lo único que había yo desvinculado era los pies de página, que se manejan de manera independiente. Muy bien. Marta Sánchez pregunta, ¿cómo puedo utilizar los estilos creados en otros documentos? El problema aquí es que no puedes llevar un estilo. Tendrías que usar, la forma sería usarlo como si fuera un machote. Es decir, guardar con un nombre tu texto, o guardar con otro nombre tu archivo y después abrirlo y rellenarlo. Aquí va el ejemplo. Tengo aquí este texto que se llama Sabiduría de los niños, en donde yo hice mi archivo, ¿no? Entonces tendrías que decirle archivo, guardar como, ponerle otro nombre, guardarlo, y entonces se te conservarían los estilos. Muy bien. La maestra Angélica Favila pregunta nuevamente, ¿se puede copiar el estilo de un documento y aplicarlo a otro? La misma respuesta que la anterior, no. Cada vez que, recuerden ustedes que los estilos que nosotros creamos solamente se pueden usar en ese archivo, a menos de que lo guardes con otro nombre y lo uses como un machote. Muy bien. La maestra María Fuentes, en asesorías de trabajo y tesis utilizamos mucho el estilo APA. Con lo que usted nos explica, ¿se puede trabajar todo un documento, es decir, no ir hoja por hoja, sino el documento en total? Claro, de hecho de eso se trata. O sea, aquí el chiste es, tú escribes todo tu texto de corrido, ¿sí? Y ya al final estableces tus estilos APA, los creas y los aplicas. De esa manera te ahorras el problema de
escribo una frase y luego tengo que cambiarla de estilo. Y escribo un título y tengo que cambiarla de estilo. Aquí el chiste es escribir todo de corrido, crear tus estilos así como lo hice yo y entonces aplicarlos. Gracias, maestra. Pregunta María de los Ríos. Maestra, en el Word posterior a 2013, creo, ¿cuál es la tecla rápida para buscar sinónimos de una palabra que estamos escribiendo en el documento? En Word anteriores es la tecla de la flechita junto a la tecla F7, pero en los posteriores no. Ay, corazón, ahora sí te engañaría, realmente no aplico mucho las teclas rápidas. Por ahí está solicitando le había levantado la mano alguien. ¿Puede abrir su micrófono y realizar su pregunta, por favor? En el chat tenemos agradecimientos, felicitaciones. Si no hay alguna pregunta más, podemos concluir. Por aquí tenemos, adelante, por favor. Han levantado la mano. Una pregunta. En el estilo APA se guarda todas las sangrías y todo lo que mencionan los lineamientos del estilo APA utilizando lo que comentó la maestra. Claro, recuerden ustedes que yo les comentaba que cuando nosotros vamos a crear un estilo, ¿sí? Más básicas aquí en la parte de adelante, o sea, lo que es el formato, lo que es el formato de fuente, formato de párrafo. Si necesitamos algo más, aquí abajo tenemos un botón de formato donde vienen las demás opciones. Y entonces nosotros podemos poner todas las opciones necesarias para ir guardando los estilos de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Hay alguna otra pregunta? Nuevamente tenemos felicitaciones y agradecimiento, maestra. Al parecer no hay una pregunta, no hay preguntas. Con esto finalizamos su transmisión. Agradecemos en nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación. Gracias por un tan interesante tema de mucha utilidad. Buenas tardes.